Lo que acaba de pasar cambia la historia. Y no lo digo para exagerar. Lo digo porque es exactamente lo que está pasando. Rusia acaba de romper el bloqueo a Cuba. Un petrolero ruso cargado con más de 100.000 toneladas de crudo acaba de llegar a territorio cubano. No fue una declaración, no fue una promesa, no fue una reunión diplomática. Fue un barco con petróleo real, entrando a Cuba en medio de un bloqueo que lleva más de 60 años en pie. Y hay un detalle que hace esto todavía más impactante. Estados Unidos lo dejó pasar. Eso no es un titular inventado. Eso es lo que está reportando el Financial Times, lo que confirmó el portavoz del Kremlin, lo que reconoció el propio Ministerio de Transporte de Rusia. Información real, verificada, de fuentes de primera línea. Hoy aquí en Noticia Mundial TV te voy a explicar qué pasó, por qué pasó, qué significa para Cuba, qué significa para Rusia, qué significa para Estados Unidos y por qué esto que parece una noticia de un barco con petróleo podría ser el inicio del fin de una era. Quédate hasta el final porque cada bloque de este análisis te va a dar una pieza del rompecabezas y cuando tengas todas las piezas vas a entender por qué el mundo está prestando atención a una isla en el Caribe esta semana. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, primero necesitas entender qué es el bloqueo a Cuba, porque si no conoces la historia, la noticia de hoy no te dice nada. El bloqueo económico a Cuba comenzó en 1962, bajo el gobierno de John F. Kennedy, como respuesta a la revolución cubana liderada por Fidel Castro y al acercamiento de Cuba a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, han pasado más de 60 años, han cambiado más de 10 presidentes en Estados Unidos y el bloqueo sigue en pie. ¿Qué significa en la práctica? No es solo que Cuba no puede comerciar con Estados Unidos, es mucho más amplio que eso. Cualquier empresa en el mundo que haga negocios con Cuba puede ser sancionada por Estados Unidos. Bancos internacionales que procesen pagos relacionados con Cuba pueden recibir multas millonarias. Barcos que entren a puertos cubanos tienen restricciones para entrar a puertos estadounidenses durante 6 meses. En otras palabras, Estados Unidos usa su poder económico global para presionar a cualquier país o empresa que intente relacionarse comercialmente con Cuba. Eso es el bloqueo. No es solo una ley entre dos países, es un sistema de presión que afecta a todo el mundo. Aquí hay un dato que mucha gente no conoce y que es fundamental para entender la crisis. En América Latina, el petróleo representa aproximadamente el 40% de la matriz energética. Es mucho. Pero en Cuba, el petróleo representa el 84,5% de toda la energía que consume el país. 84%. Eso quiere decir que casi todo lo que funciona en Cuba funciona con petróleo. Las plantas de electricidad, el transporte, las fábricas, los hospitales, todo depende del petróleo. Y si no hay petróleo, no hay electricidad. Y si no hay electricidad, no hay nada. En los últimos meses eso fue exactamente lo que pasó. Cuba prácticamente se quedó sin petróleo. Y las consecuencias fueron devastadoras. Apagones masivos en todo el país durante horas todos los días. Hospitales funcionando al límite con generadores que también se quedaban sin combustible. Cirugías suspendidas. Medicamentos que necesitan refrigeración echándose a perder. Una economía que ya estaba muy golpeada, cayendo todavía más. Hubo momentos donde gran parte de la isla quedó completamente a oscuras. No es una exageración, es lo que reportaron medios locales e internacionales. Cuba llevaba 3 meses sin recibir un solo cargamento de petróleo. 3 meses. Para un país que depende del petróleo en más del 80% de su energía, eso es una emergencia humanitaria. Y en ese momento, cuando muchos pensaban que Cuba había llegado a un punto sin salida, apareció Rusia. El lunes pasado, el petrolero ruso llamado Anatolín Kodolkin llegó a territorio cubano. No llegó vacío, llegó cargado con más de 100.000 toneladas de crudo. Eso equivale a más de 730.000 barriles de petróleo. Para que tengas una referencia, Cuba consume aproximadamente 120.000 barriles de petróleo por día en condiciones normales. Este cargamento solo ya representa varios días de consumo total del país. El barco está esperando su descarga en el puerto de Matanzas, a unos 100 kilómetros de La Habana. El proceso de descarga lleva tiempo, pero el petróleo ya está ahí, ya llegó. ¿Eso es lo que importa? No. Y esto es lo que convierte este evento en algo mucho más grande que un envío humanitario. El Financial Times informó a mediados de marzo que Moscú ya había enviado un segundo petrolero hacia Cuba, el Sea Horse, con unas 27.000 toneladas adicionales de combustible. 2 barcos. En el mismo periodo. Eso no es un gesto. Eso es una operación logística deliberada y coordinada. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo confirmó sin rodeos en su rueda de prensa diaria, dijo que Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a sus amigos cubanos. Y añadió algo clave,
que la situación desesperada en la que se encuentran los cubanos no puede dejarlos indiferentes, que seguirán trabajando en el asunto. Peskov saludó explícitamente la llegada del Anatolín Kodolkin, calificándolo como el primer cargamento de petróleo que llega a Cuba en los últimos 3 meses, y confirmó que la autorización de este envío había sido abordada con anterioridad durante contactos con representantes de la Casa Blanca. Aquí viene el punto que más genera debate y que más va a hacer pensar a cualquier analista geopolítico. El Ministerio de Transporte de Rusia señaló en su comunicado que el barco llegó después de que el presidente Donald Trump diera el visto bueno al suministro de petróleo ruso a Cuba. Donald Trump, el mismo que ha defendido sanciones estrictas contra Cuba, el mismo que durante su primer mandato endureció significativamente las restricciones hacia la isla, autorizó este envío. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Y tiene varias posibles respuestas que vamos a analizar en el siguiente bloque. Cuando un barco ruso lleno de petróleo entra a Cuba y Trump lo deja pasar, algo está pasando detrás de escena, porque nada de esto ocurre por accidente. Hay que recordar el contexto general. Trump está en medio de una guerra contra Irán, está buscando aliados, está intentando reconfigurar las relaciones diplomáticas con Rusia, y en ese contexto puede haber hecho un cálculo. Dejar pasar este envío a Cuba es una concesión menor a cambio de algo más grande con Moscú. Peskov mismo lo confirmó. La autorización fue parte de conversaciones con la Casa Blanca. Eso quiere decir que hubo un acuerdo, que hubo negociación, que alguien de la administración Trump habló con alguien del Kremlin y llegaron a un entendimiento. La explicación más plausible que manejan los analistas es la siguiente. Trump necesita a Rusia en este momento, o al menos necesita que Rusia no le complique más las cosas mientras maneja la guerra con Irán. Si Rusia quiere enviar petróleo a Cuba, y eso no le cuesta nada estratégicamente importante a Estados Unidos en este momento, ¿por qué bloquearlo y generar una fricción innecesaria con Moscú? En la lógica de Trump, las sanciones son herramientas de negociación, no dogmas. Si en un momento determinado conviene relajar una sanción para obtener algo a cambio, se hace. Y eso es exactamente lo que parece haber pasado aquí. Esto genera una pregunta muy incómoda para los defensores del bloqueo a Cuba. Si el presidente de Estados Unidos puede simplemente autorizar que un barco ruso lleno de petróleo entre a Cuba, ¿qué tan sólido es realmente ese bloqueo? Porque el bloqueo no es solo una ley que se aprueba una vez, es una política que requiere aplicación constante, vigilancia y voluntad política. Y si esa voluntad política cambia, aunque sea temporalmente, el bloqueo deja de ser efectivo en la práctica. Algunos funcionarios estadounidenses siguen diciendo que las sanciones están vigentes, pero la realidad en el terreno muestra otra cosa. El petróleo llegó, el barco entró y nadie lo detuvo. Cuando Rusia envía petróleo a Cuba, no lo hace únicamente por solidaridad. Los países no hacen geopolítica por sentimientos, lo hacen por intereses. Y los intereses de Rusia en este movimiento son muy claros. Primero, Rusia gana un punto de presencia estratégica en América Latina. Cuba está a menos de 150 kilómetros de Florida. Tener influencia en Cuba es tener influencia en el patio trasero de Estados Unidos. Eso tiene un valor enorme en términos de poder geopolítico. Segundo, Rusia le demuestra al mundo que puede operar donde quiere, que tiene la capacidad de romper bloqueos históricos y que no le teme a las consecuencias diplomáticas. Eso mejora su imagen ante sus aliados y ante los países que están mirando con quién alinearse en este nuevo orden mundial. Tercero, este movimiento fortalece la narrativa rusa de que es un actor global que protege a sus aliados, en contraste con Estados Unidos, que en los últimos meses ha generado tensiones con sus propios socios históricos como la OTAN y el Reino Unido. Rusia aparece como un aliado confiable que cumple, pero hay algo más profundo todavía. Peskov dijo algo que vale la pena repetir textualmente. Dijo que la situación desesperada de los cubanos no puede dejarlos indiferentes. Ese lenguaje no es casual, es un mensaje dirigido a todos los países del mundo que observan. Es Rusia diciendo: nosotros no abandonamos a nuestros amigos, nosotros actuamos cuando nuestros aliados lo necesitan. Y ese mensaje llega en un momento donde muchos países del sur global están cuestionando si la relación con Occidente les conviene o si hay alternativas. Desde el Kremlin ya dejaron entrever que este envío podría no ser el último. Peskov dijo que seguirán trabajando en el asunto. Eso no es el lenguaje de una operación de emergencia puntual. Eso es el lenguaje de una política que se está construyendo. Si Rusia convierte esto en un flujo constante de petróleo hacia Cuba, entonces ya no estamos hablando de una excepción. Estamos hablando de un cambio estructural en la relación entre Moscú y La Habana, y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de este primer barco. Vamos a lo más básico, a lo que les importa a las personas que viven en Cuba. 100.000 toneladas de petróleo significa electricidad. Significa que los hospitales pueden volver a funcionar con normalidad. Significa que las cirugías que estaban suspendidas pueden reanudarse. Significa que los medicamentos que necesitan frío no se van a echar a perder. Significa que la gente puede tener luz en su casa. Para alguien que vive en un país con electricidad garantizada,
Eso puede sonar a algo básico y obvio, pero para alguien que lleva meses viviendo con apagones de 10, 12 o 14 horas por día, la llegada de ese barco es algo enorme. La honestidad aquí es importante. Un cargamento de petróleo, por grande que sea, no resuelve los problemas estructurales de la economía cubana. Cuba lleva décadas con dificultades económicas profundas que van mucho más allá del acceso al combustible. El bloqueo sigue vigente formalmente, las restricciones financieras siguen ahí, la capacidad de Cuba para generar divisas, para importar lo que necesita, para desarrollar su economía, todo eso sigue siendo un desafío enorme. Pero lo que sí cambia con este envío es el margen de maniobra inmediato. Cuba tenía 0 opciones en el corto plazo, ahora tiene al menos una, y esa diferencia entre 0 y 1 puede ser la diferencia entre el colapso total y la posibilidad de seguir adelante. Cuba en el centro del tablero geopolítico otra vez, y hay algo simbólico que no podemos ignorar. Cuba lleva más de 60 años siendo un símbolo, símbolo de resistencia para unos, símbolo de fracaso del comunismo para otros, símbolo de la injusticia del bloqueo para muchos y símbolo de la obstinación de un régimen para no pocos. Pero hoy Cuba vuelve a estar en el centro del tablero geopolítico mundial, no porque haya cambiado su sistema político, no porque haya firmado un acuerdo histórico, sino porque un barco con petróleo llegó a sus costas y cambió, aunque sea un poco, el balance de poder en el Caribe. Una vez más, lo que pasa en Cuba no es solo lo que pasa en Cuba, es el reflejo de tensiones mucho más grandes entre las potencias que compiten por el control del mundo. Cuando Estados Unidos permite que un barco ruso entre a Cuba con petróleo, envía un mensaje involuntario pero muy claro: el bloqueo tiene excepciones. Y cuando un bloqueo tiene excepciones, su poder disuasorio se debilita. Durante décadas, el mensaje de Washington a cualquier país o empresa fue: si te metes con Cuba, te metes con nosotros. Ese mensaje funcionó porque era creíble, porque Estados Unidos aplicaba las sanciones de manera consistente. Pero si ahora el propio presidente de Estados Unidos autoriza un envío ruso de petróleo a Cuba, ¿qué les dice eso a los otros países que estaban considerando hacer negocios con la isla? Que quizás la línea roja no es tan roja como parecía. Y aquí es donde la pregunta más importante de este análisis se vuelve urgente. Si Rusia pudo hacerlo, ¿qué impide que otros países lo hagan también? ¿Qué pasa si China decide que también quiere fortalecer su presencia en el Caribe y empieza a enviar suministros a Cuba? ¿Qué pasa si Venezuela, que históricamente fue el principal proveedor de petróleo a Cuba, retoma esos envíos con mayor volumen? ¿Qué pasa si más actores empiezan a operar en Cuba sin miedo a las consecuencias? Cada país que rompa el bloqueo en la práctica hace que sea más fácil para el siguiente hacerlo. Y si eso empieza a ocurrir de manera sistemática, el bloqueo deja de ser un instrumento de presión efectivo, aunque siga existiendo en el papel. Internamente, esta decisión también tiene consecuencias para Trump. La comunidad cubanoamericana en Florida es uno de los grupos de votantes más influyentes en ese estado, y muchos de ellos son profundamente anticastristas y defienden el bloqueo como una herramienta necesaria para presionar al régimen cubano. Autorizar este envío ruso no va a gustarle a ese sector, y Trump lo sabe. Si lo hizo de todas formas, es porque calculó que las ventajas diplomáticas con Rusia en el contexto de la guerra con Irán pesan más en este momento que el costo político con ese grupo de votantes. Ese tipo de cálculo dice mucho sobre las prioridades reales del gobierno de Trump en este momento. Este movimiento de Rusia hacia Cuba no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto geopolítico muy específico que lo explica y que lo hace todavía más relevante. El mundo está en uno de sus momentos de mayor tensión desde la Guerra Fría. Hay una guerra activa entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La OTAN está en crisis interna. Las alianzas tradicionales se están resquebrajando. Y en ese contexto las potencias están buscando reposicionarse, buscar nuevos aliados y demostrar su poder donde pueden. América Latina históricamente fue considerada el patio trasero de Estados Unidos, una región donde Washington tenía influencia dominante y donde ninguna potencia rival podía operar libremente sin consecuencias graves. Pero ese esquema está cambiando. China ya tiene presencia económica masiva en la región. Rusia está fortaleciendo sus vínculos con varios países y el caso de Cuba es la demostración más visible de ese cambio. Hay otro elemento de contexto que es importante mencionar. Rusia tiene lo que se conoce como la flota fantasma, barcos que operan bajo banderas de distintos países, con documentación opaca, precisamente para evadir sanciones internacionales. Varios de esos barcos han sido detenidos por guardacostas occidentales en alta mar en los últimos meses, pero en este caso el Anatolín Khodolkin no llegó a escondidas, llegó con autorización. Eso es un cambio de paradigma enorme. Ya no estamos hablando de operaciones clandestinas para evadir sanciones, estamos hablando de una operación abierta, coordinada y aprobada por ambas partes. Eso le dice al mundo que cuando las potencias lo deciden, las sanciones se pueden levantar. Y eso debilita la efectividad de las sanciones como herramienta de política exterior, no solo con Cuba, sino de manera general. La pregunta que todos los analistas se hacen es: ¿qué viene después de este primer paso?
Si Rusia cumple lo que sugirió Peskov y convierte esto en un suministro regular, entonces Cuba tendrá una fuente estable de energía que le permite funcionar con más normalidad. Eso le da al régimen cubano un margen de tiempo para no colapsar bajo la presión del bloqueo, pero también abre la posibilidad de que otros actores entren. Si la señal que se manda al mundo es que Cuba está disponible para quien quiera invertir influencia ahí, entonces el Caribe vuelve a ser un tablero de juego para las grandes potencias como lo fue durante la Guerra Fría, y eso tiene consecuencias para toda la región, para todos los países de América Latina que miran cómo se redefine el orden de poder a su alrededor. El primer escenario es que esto quede como un envío humanitario puntual, que Rusia haya hecho un gesto político, que Trump lo haya permitido como parte de una negociación diplomática más amplia y que después de estos dos barcos las cosas vuelvan más o menos al mismo lugar donde estaban. En este escenario el bloqueo continúa, las sanciones se siguen aplicando con relativa normalidad y Cuba sigue en la misma situación de largo plazo, aunque con un poco más de energía en el corto plazo. ¿Es posible? Sí, ¿es el más probable? No necesariamente, porque el Kremlin ya dijo que seguirá trabajando en el asunto y esas palabras no suenan a un episodio que va a cerrar solo. El segundo escenario es que esto sea el inicio de un flujo regular de petróleo ruso hacia Cuba, que Rusia decida convertirse en el proveedor energético principal de la isla en reemplazo de Venezuela, que fue ese proveedor durante muchos años hasta que su propia crisis económica lo impidió. En este escenario, Cuba estabiliza su situación energética. El bloqueo sigue existiendo en el papel, pero pierde efectividad real porque Cuba tiene una fuente de energía que no puede ser fácilmente bloqueada sin generar una crisis diplomática directa con Rusia. Este escenario le conviene a Rusia porque consolida su presencia en el Caribe, le conviene a Cuba porque resuelve su problema más urgente y le complica mucho las cosas a Estados Unidos porque demuestra que el bloqueo no es invulnerable. El tercer escenario es el más transformador y también el más incierto, que este movimiento de Rusia inspire a otros actores a hacer lo mismo, que China, que ya tiene inversiones e intereses en Cuba, decida también aumentar su presencia, que otros países que simpatizan con Cuba vean que es posible romper el bloqueo sin consecuencias devastadoras y decidan actuar. Si eso ocurre, entonces el bloqueo deja de ser efectivo, no porque alguien lo haya derogado formalmente, sino porque en la práctica ya no funciona, y eso sería un cambio histórico real, no solo para Cuba, para la manera en que el mundo entiende el poder de las sanciones económicas como herramienta geopolítica. En ese escenario, mirando hacia atrás desde el futuro, este barco con 100.000 toneladas de petróleo podría aparecer en los libros de historia como el momento en que comenzó el fin de una era. Para cerrar el análisis con perspectiva, vale la pena recordar que esto no es la primera vez que Cuba está en el centro de una disputa geopolítica enorme entre las potencias mundiales. En octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. El presidente Kennedy ordenó un bloqueo naval a la isla. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración. Ese episodio se conoce como la crisis de los misiles y es considerado el momento más cercano a una guerra nuclear que ha vivido la humanidad. Cuba sobrevivió ese momento, y lo que resultó de ahí fue precisamente el fortalecimiento del bloqueo económico que todavía existe hoy. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió a su principal aliado y proveedor. La isla entró en lo que el gobierno cubano llamó el periodo especial, una crisis económica devastadora donde escaseaba prácticamente todo: comida, combustible, medicamentos. Durante ese periodo, Cuba perdió más del 35% de su Producto Interno Bruto en solo 4 años. Fue una caída económica de proporciones históricas. Cuba sobrevivió ese momento también. Luego vino el apoyo de Venezuela bajo Hugo Chávez, que se convirtió en el nuevo aliado energético de la isla durante casi 2 décadas. Cuando Venezuela entró en su propia crisis, Cuba volvió a quedar expuesta. Lo que está pasando ahora es una nueva versión del mismo patrón. Cuba busca aliados que le provean lo que más necesita, y Rusia en este momento está dispuesta a ser ese aliado. La historia de Cuba en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI es la historia de un país pequeño atrapado entre las ambiciones de las grandes potencias. Primero fue el centro de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego fue el receptor del petróleo venezolano como parte del proyecto bolivariano de Hugo Chávez. Y ahora es el destino del petróleo ruso como parte del reposicionamiento de Moscú en América Latina. Cuba no eligió estar en el centro del tablero, pero estar ahí tiene consecuencias para bien y para mal. Las mismas potencias que la usan como pieza de ajedrez también la sostienen cuando les conviene hacerlo. Este movimiento de Rusia generó reacciones en todo el mundo. Y las preguntas que se están haciendo los analistas y los gobiernos son exactamente las mismas que deberías hacerte tú. La primera, ¿va a responder Estados Unidos endureciendo las sanciones? Si Washington decide que permitir este envío fue un error y comienza a aplicar más presión,
podría generar fricciones directas con Rusia en un momento donde ya hay suficientes tensiones con Moscú por la guerra en Irán y por Ucrania. La segunda, ¿qué hacen los países de América Latina con esta señal? Muchos gobiernos de la región tienen relaciones complicadas con la política de bloqueo a Cuba. Algunos la critican abiertamente, otros la toleran por no enfrentarse a Washington. Pero si ven que Rusia rompió el bloqueo sin consecuencias graves, eso cambia el cálculo para muchos. La tercera pregunta, ¿qué papel juega China? China tiene una relación económica importante con Cuba y tiene interés en expandir su influencia en el Caribe. Si Rusia abrió la puerta, China podría ser el siguiente en pasar por ella. Y hay un debate más profundo detrás de todo esto que vale la pena nombrar. ¿Sirven realmente las sanciones económicas para cambiar el comportamiento de los regímenes que se quiere presionar? En el caso de Cuba, después de más de 60 años de bloqueo, el régimen comunista sigue en pie. La isla sufrió enormemente, pero el sistema político no cambió. Hay quienes argumentan que el bloqueo no es para cambiar el régimen cubano, sino para debilitarlo y contenerlo. Hay quienes argumentan que el único efecto real del bloqueo ha sido empobrecerle la vida a la gente común de Cuba, sin afectar a quienes tienen el poder. Ese debate lleva décadas, y lo que acaba de pasar con este barco ruso lo reaviva con más fuerza que nunca. Entonces, ¿qué acaba de pasar realmente? Un barco ruso con 100.000 toneladas de petróleo entró a Cuba. Estados Unidos lo dejó pasar, Rusia dijo que seguirá enviando más, y el mundo observa. Es el fin del bloqueo. No, al menos no formalmente. Las sanciones siguen en el papel. Pero en la práctica, lo que pasó esta semana mostró que el bloqueo tiene fisuras, que cuando las grandes potencias lo deciden, las reglas del juego se pueden flexibilizar. Es una buena noticia para los cubanos. En el corto plazo, absolutamente. Electricidad, hospitales funcionando. Algo de normalidad en la vida diaria. Eso importa, eso es real. ¿Cambia esto el panorama geopolítico global? Esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. Depende de lo que hagan Rusia, China, Estados Unidos y los países de América Latina en las próximas semanas y meses. Depende de si esto queda como un episodio aislado o si se convierte en el primer paso de algo más grande. Lo que sí es seguro es que dentro de unos años, cuando miremos hacia atrás, este momento va a aparecer en el análisis de cómo cambió la geopolítica del Caribe y de América Latina en el siglo XXI. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a seguir esto de cerca, porque esta historia no termina con la llegada de un barco, acaba de empezar. Si este análisis te ayudó a entender lo que está pasando, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Y dime en los comentarios, ¿crees que esto es el principio del fin del bloqueo a Cuba o simplemente un movimiento temporal en el tablero de las grandes potencias? Quiero leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.